¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Mordaza. Hoy con dos invitados de lujo. Uno, Martín Miguel de Güemes. Usted me dice, ¿qué? ¿Revivió? No. Un heredero que viene desde Salta a contar un poquito sobre la historia, pero sobre todo, por qué está en esta región. Y la otra fue defensora pública de la provincia, la doctora Jacqueline Balaguer, que va a estar con nosotros charlando sobre lo que sería una especie de resumen de su presencia en ese cargo que lo dejó hace poco tiempo, pero también como candidata a diputada provincial en las próximas elecciones. ¿Por qué decidió ser candidata a diputada? Darío. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, una semana muy particular. Primero porque a nivel nacional cerraron los frentes o las alianzas a mitad de semana y eso tiene implicancia en Santa Fe. Y a pesar de que estamos nosotros en plena campaña, por así decirlo, también hay que mirar de reojo lo que va a pasar la próxima semana, ya que el fin de semana habrá que presentar la nómina con los candidatos o precandidatos a las diputaciones nacionales. Que está bastante complicado porque sí. Uno empieza a mirar, la mayoría de los actores están jugando en la provincia. Sí, esa es una de las particularidades de Santa Fe. Hay tantos cargos electivos que no quedaron muchos dirigentes para los cargos nacionales. Bueno, aún así, y como va a haber internas, cada candidato a presidente va a tener su lista en Santa Fe. Ya vamos a mostrar después el tema de las boletas que tenemos acá arriba de la mesa. Vamos a hablar un poquito de qué está pasando con el tema de lo que fue en el socialismo, que tuvo una cuestión que todavía no está solucionada, por lo menos. A ver, lo que ha pasado es, básicamente, el socialismo ya contamos en su momento que no se pudo realizar el Congreso partidario, que tenía dos temas que tratar. Por un lado, la prórroga de los mandatos. El mandato venció de las autoridades nacionales el 14 de mayo. Es decir, que Fein no tendría todavía el cargo de, digamos, se le venció el mandato del cargo de presidenta. Es una presidenta sin mandato, es decir, está flojita de papeles. Ajá. Por lo tanto... ¿Firmó un convenio con Schiaretti? Bueno, ahí está el tema. Lógicamente, si ella no tiene mandato, justamente no tiene validez lo que firma. Y acá hay un problema. Se presentó un recurso de amparo la semana pasada que estaba a resolver la doctora María Servini, que es jueza federal en lo electoral, que tiene que decidir por estas horas qué pasa con ese tema. Porque si tiene el mandato vencido, no consiguió la prórroga en ese congreso que supuestamente se iba a hacer en Rosario, digo porque estaban todos y no tuvieron quórum, es decir que el socialismo que gobierna hoy o que conduce a nivel nacional y también provincial, no consiguió los números para tener quórum. Mirá. Porque los que están en contra estaban afuera pero no entraron, no le dieron quórum. Iban a tratar dos temas, la política de alianzas y la prórroga del mandato. Al no tener este congreso, quedaron sin papeles. ¿Qué pasa en el medio? Bueno, hicieron ahí una reunión de la mesa chica el último sábado, facultaron a las autoridades a que hagan un acuerdo que ya se sabía que iba a ser con Schiaretti, el actual gobernador cordobés, que no va por la reelección porque no puede, y es candidato a presidente. El socialismo va con Schiaretti. Bueno, y una forma también de presentar su lista de diputados. Bueno, sí. Porque si no se quedaría sin diputados nacionales. Digamos. O podrían presentarlo solo, pero en este caso va a ir la candidatura de Juan Schiaretti a presidente y atrás la lista del socialismo en la provincia de Santa Fe. Es posible con algún dirigente de ese acuerdo. ¿Cuál de envergadura? No hay nadie para presentar ahí. O salvo que aparezca la sorpresa que se inscriba alguien que ya es candidato también acá en la provincia. Lo vamos a saber recién el sábado próximo, porque uno imagina que si es candidato acá no va a ser en forma simultánea candidato a la elección nacional. Algunos pueden llegar a serlo. Aunque se habla mucho de la Chiqui González, que fue funcionaria y fue también candidata a diputada nacional. Sí, es uno de los nombres que anda dando vuelta, veremos si se concreta. De acá falta una semana. ¿Y el peronismo? Y el peronismo, ahí han pasado dos o tres cuestiones. Primero se firmó el acuerdo por el Frente, que cambió el nombre igual que a nivel nacional. ¿Y cuál es la diferencia? Que pusieron como piso el 10% de cada una de las listas, porque cada candidato a presidente va a tener su lista en Santa Fe. Pero en Santa Fe el 10%. El 10%. ¿En Buenos Aires? En la provincia de Buenos Aires el 30%. Es para que no se mezclen. Exactamente. Pero Juntos por el Cambio, sí es un dato llamativo, en la provincia de Santa Fe, al hacer el frente, pusieron como piso el 25%. ¡Apa! Cada frente pone el piso, justamente esto es... Pero, a ver, pará, porque estamos hablando que va a haber
candidato para... Larreta seguro, Sí. para Patricia Bullrich también. Y si aparece Mane o alguien más. Bueno, también va a tener su lista de diputados nacionales, ¿no? En el caso de Exacto. Santa Fe. Sí, Y hay que tener 25 para poder colar, si no, Si no, no entra en la divisoria por el sistema DOM. esa es la idea. Y los nombres ahí también está bastante complicado. Bueno, veremos qué pasa, falta muy poco, ¿no? Pero la atracción acá Pero bueno, viene vamos por a la hablar de lo más elección importante, provincial. porque se dio a conocer esta semana el tema del formato de las boletas. Sí. Y uno se acordaba de la boleta A4 cuando había pocos candidatos, después las oficios. Bueno, arrancamos con oficio para tener más o menos... Sí. Esta, digamos, hablaba, va a haber ciudades que tienen A4, pero esta es la candidata a gobernador. Es la más chica. Es la más chica de todas. De hecho, hay 13, ¿no? Hay 13 candidatos y en muchas localidades también van a utilizar ese mismo formato, más allá que va a ser más cortito porque tienen 1 o 2 candidatos. Hay localidades donde tienen un solo candidato que antes sacaba una resolución del tribunal y decía, che, ustedes como hay no solo, no voten, no hagan paso. ¿Cuál es la tesitura ahora? El Tribunal Electoral dijeron, aunque haya uno solo, se vota igual. Mira. Así que hay un cambio de esto con respecto a elecciones anteriores. Bueno, la otra, la tamaño A3 que se llama, es, digamos, grandísima. Sí, esa es la para diputados Esto, a ver, si la provinciales. doblás, te hace una revista importante, pero bueno, esto es para diputados provinciales. Diputado provincial, 30 candidatos. 30 candidatos, la foto se ve, tiene su atractivo. Lo que sí, acá, para mí es el diario La Nación. Mirá lo que es. Mirá lo que Es grande. Mirá lo que es esto. Esto es para concejal de Rosario. Mirá la tuya de quién es. De concejales de Santa Fe. También, ¿cuánto tiene El mismo Santa Fe? tamaño. Y ¿cuál es son 3 ciudades. Rosario, Santa Fe y Villa Gobernador Galvez tienen esta medida especial. Impresionante. 58 centímetros, superó el medio metro. Qué bárbaro, qué O bárbaro. sea que la verdad está complicado, en este caso también. Ahora, ¿cómo lográs encontrar? Está 3 horas para mirar todo esto. Bueno, porque la verdad que... ¿sabés qué han decidido en el Tribunal Electoral? Sí. Comprar lupas. No, Van a suministrar a las no, mesas, en sí. el caso de Rosario, de Santa Fe y Villa Gobernador Galvez, van a suministrar lupas, porque la verdad, los nombres y todo, los que estamos medio Claro. viejos, no se ve tan claramente. Bueno. Pero bueno, así que se puede usar la lupa. Hubo un par de horas para cambiar. En algunos casos, algunos no estaban conformes con la foto, con los logos. Algunos también se olvidaron de presentar, parece, la foto o no fue autorizada, porque hubo muchos problemas con la foto. Hubo gente que se presentó con la camiseta argentina. Otros que sacaban una foto en la plaza. Sí, pero acá estoy viendo con gorrito, que usted me decía que no se Bueno, podía usar el bueno, gorrito. ¿Qué pasó? Acá veo... Unificaron el criterio. Únicamente aceptaron las fotos con fondo blanco. Mm. Así que esa es una de las particularidades. Se eliminaron todas las fotos en la plaza, en cualquier lugar. Bueno, se eliminaron. Y hay algunos que salen con la cara bien grande y otros que salen un poquito con el cuerpo. Así que en algunos casos eso es lo que más se nota. Algunos se quejan que la foto es chiquitita, otros Pero que sale mucha Pero la cara. han presentado así, ese es el tema. la Es lo foto. que me decía la Sí. gente del tribunal. Si vos la Sí. presentás chiquitita, Sí. no te la podemos ampliar, porque me vas a decir, vos me cambiaste el formato. Por eso la gente que mandaba lo que quería realmente que salga. Sí. Hay algunos que sale la cara casi te diría el 80%, Sí, o bueno, 90%. Eso es lo que ha pasado. Y después, ahora va a quedar el tema de la ubicación que tiene cada uno. A algunos les gusta que están bien arriba, otros abajo, Yo otros te en voy a el ser medio. sincero, yo te voy a ser sincero en mi forma de ver. En esta boleta que quede diputado, que está bastante complicado porque son muchos, uno que mira siempre, el último, porque o mirá el primero acá arriba, que encima no tiene foto, y el último de abajo creo que mirás. Porque es la vista, cuando vos agarras un diario, ¿qué mirás? Mirás acá y después mirás acá abajo. Lo del medio casi te diría, sobre todo con la cantidad de colores, es como que se empasta la visión. Por eso te digo, los extremos, la punta y abajo son los que mejor salen favorecidos. Por ejemplo, acá estaba viendo, candidato a gobernador, fíjense, si usted hace una mirada rápida, ¿dónde mira? Al centro porque está todo blanco. La cantidad de colores a mí me parece que en el centro genera una mayor atracción visual. Y como digo, arriba también primero y el último también tiene mucha importancia. Esto tiene que ver para los cargos de gobernador. Y para concejales, te digo la verdad, por más que le ponga Es lo lupa, más complicado. voy a estar 3 horas para saber quién son. Salvo que
que no se, ¿cómo se puede repartir esto? No se puede repartir. Y acá tampoco lo puede imprimir para dárselo a las casas. Bueno, hay gente, algunos de los candidatos que van a hacer o ya van a hacer la publicidad a partir de mostrar cómo es la ubicación y todo. Pues, no, pero te sacan el pedacito Solamente eso, repartir esto además es caro. Además no te sacan una fotocopia de este tamaño, Santa Fe, Rosario, Villa Gobernador, imposible. Carísimo. Imposible. Pero bueno, ¿cómo venimos en el tema provincial? Sé que todavía... A ver, en el caso de las campañas en la provincia, vamos a ingresar ahora ya en la recta final. Ya estamos ahora con la campaña lanzada, no la publicidad en los medios de comunicación, porque eso va a comenzar a partir del día 26. Pero ¿qué está pasando por estas horas? Ya empiezan a sacarle muchas de las cartelerías, tenían abajo una banda blanca, porque no se podía poner candidato. Hasta ahora, caras, nombres, y no se podía porque la campaña no había comenzado. Claro. Pero bueno, ahora en las próximas horas supuestamente comienza la campaña, a pesar de que en internet hay flyer, videos, hay de todo, a pesar de que supuestamente no se puede. Digo supuestamente porque... Pero bueno, pero a ver, tampoco se puede hacer publicidad los días sábado previo a la elección, ni el domingo de la mañana, y en las redes sociales siguieron haciendo campaña, ningún problema. Las redes no están... Digamos, es un problema de la legislación. Exacto, no está no se contempló eso no se contempló en ese momento. Pero bueno, es lo que tenemos y ahora sí me parece que vamos a comenzar a ver más frecuentemente los candidatos en las recorridas provinciales. Por eso nosotros siempre también en este programa tratamos de poner algunos de los candidatos para que la gente vaya conociendo, porque hay gente que son conocidos, los vemos todos los días, pero hay otros que tienen buena propuesta, que tienen ganas de ser partícipe de, digamos, un cargo electoral. Le estamos abriendo las puertas a ellos para que también vengan a contarnos aquí en el programa, y hoy tenemos a la doctora Belanger, que va a estar también presentándose como candidata. Bueno, hay que decir con respecto a eso también que no queda tanto. El 16 de julio son las elecciones, un mes. 4 semanas. Que van a ser intensas. Van a ser muy intensas y que nos van a saturar de propuestas. Es decir, esto va a ser un bosque de tantas candidaturas, de tantas fotos, y que la gente, para colmo, no es de definir con tiempo. Viste que a veces vos tenés campañas electorales donde ya sabés anticipadamente que vas a votar. Mucha gente deja para los últimos días. Es más, sé de gente amiga que va yendo a la escuela y a ver a quién voy a votar, no sabe a quién va a votar. Bueno, porque hay una particularidad, como vos mencionabas recién, en las elecciones nacionales se puede distribuir el voto, en la provincial no. Esto no se distribuye, te la da recién en la mesa. Claro, bueno, en las nacionales recibí bajo la puerta el menú de candidatos que te tiran el voto directamente para que lo lleves de tu casa, ¿no? Dentro de las cosas que han ocurrido en las últimas horas, no se puede dejar de mencionar lo que pasó en una sesión conjunta entre diputados y senadores, donde finalmente se decidió la suspensión del fiscal Aldo Gerosa, un hombre del norte, de la ciudad de Reconquista, un fiscal que ha sido muy cuestionado después de una auditoría que hizo el propio Ministerio Público de Acusación por su accionar en una causa que nosotros conocemos como el caso Galás. Marcelo Galás, el secretario del intendente de Avellaneda en su momento, cuando era Dionisio Escarpín, que lo detuvieron, fue preso en medio de una causa por violación de una sobrina, que él reconoció en el juicio abreviado que la violaba cuando la chiquita tenía entre 4 y 11 años. Una locura. Pero bueno. En su momento habían pedido 32 años de prisión, finalmente arregló por 6 años. En medio de todo esto aparecieron audios donde se lo ve al fiscal Gerosa negociando esto, inclusive presionando a la familia de la víctima. Y a la víctima, sí. Bueno, a partir de eso se inicia toda esta investigación, hubo varios pedidos, nosotros ya tratamos este tema en varias ocasiones. Bueno, han decidido suspenderlo hasta que se resuelva su situación. Ahora, Gerosa no era la única causa que estaba, por lo menos, denunciado, había denuncias concretas. En este programa hemos tenido a una abogada de Reconquista que contó su penuria, y después lo quería obligar a que venga acá a rectificarse a cambio de no, procesar a su actual pareja. Un hecho de una locura total, porque si no lo vas a hacer, andá sin mordaza, necesite, si no yo lo proceso. Terminó el proceso porque yo le dije, si la verdad que contó ella era cierto y me confirmó que sí, pero había una necesidad para poder salvar a su pareja de un proceso que le quería injustamente hacer Gerosa, me pidió para poder decirse. Le dije, no te lo estamos, si fue verdad y vos me decís que fue verdad, no te vamos a permitir para darle el gusto a Gerosa, que no es la única forma de apretar, porque también me dicen que los funcionarios
de ahí también que trabajan en el juzgado, sobre todo las mujeres, lo han tenido que padecer a Gerosa, lo han tenido que padecer. Entonces, hay muchas cosas que esto pone luz, sobre todo con un fiscal como Martínez, que miraba para otro lado con todas estas denuncias, porque hubo muchas denuncias, miraba para otro lado. Así bueno, que, la situación de él está muy complicada, lo suspendieron sin goce de haberes hasta que se termine todo este proceso. Lógicamente que él tiene el derecho de defenderse. La diputada Ginés, la ex ministra de la gestión anterior, es la diputada acusadora en el marco de la Comisión de Acuerdo, que lógicamente va a elevar un dictamen para que después el plenario, la suma de diputados y senadores decidan si lo expulsan o no. Lo que se dice en los pasillos de la legislatura, que lo van a expulsar. y, a ver, con todo a ver, el auditor es May, el doctor May, que de Reconquista, que conoce claramente lo que estaba pasando, sabe lo que estaba pasando, porque hace poco tiempo que asumió. Sí, sí. Y él casi te diría en un trabajo infernal, porque es un muy buen trabajo, puso las cosas en su lugar y las acusaciones y las pruebas que presenta son contundentes. Por eso dice, yo no lo puedo sancionar simplemente con una sanción que se hace acá de auditoría. Esto ya pasa mi capacidad de sanción. Por eso lo mandó la legislatura. Y te digo la verdad, muy bien hecho, y ojalá que la legislatura siga siendo lugar para juzgar a estos fiscales que realmente están demostrando que no importa un rábano la justicia. Quieren hacer sus caprichos y deciden por su cuenta, creyéndose Dios y dando libertades o poniendo preso a personas sin apegarse a la ley. Por eso me parece brillante que la justicia. Nos tenemos que ir porque vamos al corte. Vamos al corte y después tenemos los invitados. Corte, pero cortito, un segundo, porque ya está la doctora para sentarse con nosotros. En Banco Santa Fe, tu préstamo es personal. Te damos hasta 8 millones de pesos para que hagas lo que quieras. Como ella, que se mandó a hacer una fuente en el patio de su casa. Son 2 gotas de agua. Banco Santa Fe, acá para vos. Sinmordaza.com, otra mirada de la información. En un clic, toda la información de la provincia. Santa Fe, en un solo portal. Sinmordaza.com, otra mirada de la información. Como le decíamos al comienzo del programa, ya estamos con nosotros y le vamos a dar las buenas noches a la doctora Jacqueline Balalli. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches a vos y a todos los televidentes. Bueno, Buenas noches. uno la tiene casi, dice su nombre y asocia realmente con la Defensoría, Sí. digamos que son 6 años que estuvo, ¿no? Al frente. Sí, 6 años en la Defensoría. Fui defensora general penal de la provincia. Exacto. Pero después de haber sido secretaria de un juzgado de menores, jueza de primera instancia penal, camarista penal y luego defensora general de la provincia. Y previamente fui 15 años abogada, tuve mi estudio jurídico. Así que fue por los Recorrí todo. mostradores, Por todo. fue por De un lado y toda del la otro. secretaría. Sí, Bueno, sí. ahora, yo lo que quería, ya que lo tengo acá, vamos a hablar de otro tema, pero Sí. me gustaría, porque hace poco estuvo en esa función, Ujú. y usted había marcado en distintas oportunidades de las falencias y necesidades que tiene la Defensoría para poder brindar sus objetivos que por el cual se creó, digamos. ¿Podemos recordar un poquito lo que ha hecho usted y sobre todo qué estaría faltando todavía hacer en esa materia? Bueno, la Defensoría General Penal en la provincia de Santa Fe es muy especial porque se creó por una ley para poder implementar el sistema penal acusatorio, el sistema oral, el de audiencias que ahora tenemos, que realmente fue un salto de calidad en la justicia penal santafesina, que el fuero penal es el más chiquito, pero el que se lleva en las tapas de los diarios. Y aparte, con los problemas que estamos teniendo, lo estamos viviendo muy en carne propia todos los ciudadanos, ¿no? Bueno, en la parte penal yo creo que se han logrado muchísimas cosas. Quedó una defensa ordenada, se cubrió la planta de personal con los recursos que teníamos. De todas maneras, creo que la defensa necesita ser fortalecida para tener más paridad con los fiscales. Pero hay una cosa que es un pendiente que quedó, que lamentablemente yo creo que si no hubiese sido por el COVID, si no hubiese estado por medio de la pandemia, eso hubiese salido adelante porque yo había logrado el consenso político y además le acercamos en ese momento, bueno, actualmente también senador Alcides Calvo del Departamento Castellano, un anteproyecto de ley que él lo presentó, en donde lo que nosotros proponíamos era la unificación de la defensa pública penal y civil. Lo explico en términos claros para que la gente lo entienda.
La defensa penal es autónoma, no depende de la Corte, no dependen los defensores de los jueces, tienen una autonomía que en este caso, bueno, yo fui la jefa durante 6 años, ahora está en manos de la doctora Estrella Moreno, que anteriormente era defensora regional en Rafaela. Eso tiene autonomía y funciona de una manera y con una calidad que la marcan las convenciones internacionales, o sea, la Constitución Nacional. Una defensa autónoma, una defensa proactiva, una defensa apegada a los intereses del defendido, igual que un defensor particular, sin depender de los jueces. La defensa civil, la provincia de Santa Fe es la única en todo el mapa de la República Argentina que la tiene así, sigue en la órbita de la Corte, depende del procurador. Yo no digo que los defensores civiles sean malos, no, son muy buenos, pero trabajan bajo otro esquema, desde otro paradigma, desde la función auxiliar de la justicia, no apegado a la defensa de la persona y además con criterios que son muy claros, pero que son bastante restrictivos. Por ejemplo, una persona de recursos económicos escasos, pero que a lo mejor tiene un auto o una camioneta vieja a su nombre, tiene un problema, necesita un abogado, va a la defensa civil y le dicen no lo podemos atender porque usted tiene bienes. ¿No es cierto? Es restrictivo el criterio. Y además, vuelvo a reiterar, es una defensa apegada al rol auxiliar de la justicia. Velan por la legalidad del proceso. No está apegado a los intereses de su cliente. No es cliente, es un asistido. Qué buen detalle, eso no lo sabía. Y además hay otro tema, Carlos, perdona que te interrumpa, pero para que la gente lo entienda. Los problemas nunca empiezan como penales. Siempre los problemas, los conflictos son integrales. Generalmente el problema empieza con el pibe en la casa, que a lo mejor, por dar un ejemplo muy común, por un consumo problemático de estupefacientes, empieza robando en la casa, con problemas de violencia familiar, y eso tiene un abordaje de tipo civil. Si la persona es de los sectores más humildes, no tiene plata, el defensor civil lo va a atender, pero lo atiende en un espacio. Después ese pibe se mete en un problema penal y viene a la defensa penal que está en otro lado. Hay una diferencia, se trata del problema dividido. Y es la misma familia, es el mismo pibe, es la misma persona. No nos vayamos tan lejos. El ciudadano común que no comete delito, el que se porta bien, entre comillas, pero no tiene plata para ir a un abogado, no puede ir a reclamar a tribunales sus derechos porque no tiene quien lo represente, porque a lo mejor tiene un auto a su nombre. Entonces, la defensa pública tiene que ser igual y tiene que ser la puerta de acceso a la justicia para todos los ciudadanos, para el que tiene problemas penales, pero también para el que tiene problemas civiles, laborales, de familia, y que no puede pagar un abogado. Ojo, esto no es competencia con la actividad privada. Yo ejercí 15 años. Por supuesto, la gente tiene que ir al abogado y pagarle, pero el que no puede. O sea, hoy tener un auto no implica que tengas plata para pagar un horario. Aparte de una herramienta de trabajo, que vas a sacar el auto que lo puede trabajar. Exacto. Digo, esto tiene que ser y tiene que salir por ley. ¿Y había consenso ya político con y bueno, que ya estaba casi yo lo tenía hablado con los 11 senadores peronistas, que habíamos logrado un acuerdo. Lo tenía hablado con quien en ese momento era el presidente de la Cámara de Diputados, el ingeniero Miguel Lifchi, que estaba también de acuerdo. Lo venía hablando en la Corte también están de acuerdo, pero bueno, yo entiendo, la Corte también es como... Es un recorte, digamos, porque es sacarle la defensa civil y pasarla a este otro organismo, ¿no es cierto? Pero todo es poder judicial. A ver, la defensa civil, ¿qué cantidad de gente tiene y cuánto tiene la penal? Digamos, la defensa civil es muy escueta, digamos. Por eso, me imagino. Hay un grupo de defensores más fuerte en Santa Fe y en Rosario, que no da abasto para atender el cúmulo de gente que están en los pasillos. Ahora los mandaron al subsuelo, fíjate, en tribunales, que es simbólico, pero no es solamente simbólico, están en el subsuelo, donde está el sistema penal, la gente con los chicos llorando, a veces con mucho estrés, también acá en esta parte de calle Tucumán hay algo, y después están los defensores zonales, que ya hace un tiempo están, eso ha sido un avance de la justicia santafesina, de los defensores zonales que están en los territorios, por ejemplo, acá están en Alto Verde, Santa Rosa de Lima, allá por barrio La Granja La Esmeralda, en sectores más bien humildes
de menores recursos económicos, pero que no da abasto. Aparte, insisto, se trabajan los conflictos en forma desagregada, no en forma integral. Y los defensores penales, los defensores penales recorren las cárceles, los presos también te dicen, yo tengo que hacer un reconocimiento de hijo, necesito el divorcio, necesito hacer una... Y eso es trabajo de un defensor civil, no de un defensor penal. Y no hay quien lo aborde. Entonces a veces los defensores penales o algunos chicos que trabajan en la defensoría de onda lo hacen, pero no es así, porque la idea es todos trabajar para la paz social y el acceso a justicia es clave. Cuando vino varias veces la Defensora General de la Nación, que tuve el honor de que me acompañe en el informe final, que lo hicimos un acto en la Estación Belgrano, ella, tanto cuando me acompañó en el comienzo como en el final, hizo hincapié en esto, en la necesidad de que Santa Fe se actualice, tenga una defensa de mayor calidad, una única defensa pública para abordar todos los temas que aquejan a la comunidad. Doctora, dentro del análisis, yo recuerdo incluso cuando usted hizo la evaluación final, habló también del sistema penitenciario santafesino y de la situación actual. Hay aparentemente una doble mirada, mucha gente dice, no, los que están presos, que no les den nada, que ni se de comer, mueran. que se mueran básicamente. Sí, lo dijo un ministro, que se pudran en la cárcel, dijo el ministro de Seguridad. Y por otro lado también tenemos un momento muy particular, no solamente en las cárceles provinciales, sino en las federales, con respecto al tema de la utilización de Internet, los teléfonos, que se utilizan en muchos casos para cometer delitos. ¿Cuál es la mirada desde la Defensoría? Porque ustedes tienen, o tenían en ese momento, la visión de, lógicamente, defender al que hoy está como interno, ¿no? Sí. Bueno, son muy buena la pregunta y tiene, digamos, es un tema complejo. Primero, la defensa pública no defiende el delito, sino a la persona, en cuanto a los otros derechos que tienen, en cuanto a primero tener un proceso justo, como manda la Constitución, y una vez que la persona está condenada, sostener la vigencia de sus derechos más allá del encierro. Nosotros estamos en Santa Fe y no es solamente Santa Fe, es una situación igual en toda Argentina, en toda la región latinoamericana, en un problema de cárceles sucias, explotadas de la cantidad de gente, con una capacidad para muchísima menos gente de la que hay, con una gran vocación de encierro de fiscales y de jueces y una comunidad que pide cárcel, creo que en gran medida influida por un discurso que totalmente demagógico que le vende a la gente que el derecho penal va a solucionar los problemas sociales. Y esto está probado. Los datos de la realidad muestran que no es así. Por ejemplo, Santa Fe, del año 2014 al 2023, triplicó la cantidad de presos. De 2.500, 3.000 pasamos a 10.000, más que triplicarlos. Y yo le pregunto a la gente, ¿disminuyó la inseguridad? ¿Hay menos robo? ¿Hay menos homicidios? No, cada vez más. O sea que ahí vos ya tenés un dato objetivo que ya te demuestra que la cárcel no es la solución de los problemas que quedan afuera. Hay mucho maltrato dentro de esas cárceles, no porque haya una mala voluntad, sino porque es un concepto que tiene que ver con lo que vos me preguntabas o vos me decías que hay quienes dicen, bueno, el que está preso ya que se muera de adentro. Primero, los 10.000 presos que tenemos en la provincia, el propio Poder Ejecutivo observa, desde su Observatorio de Seguridad Pública, informa que el 70% de esos presos, o sea, 7.000 sobre 10.000, son varones de entre 18 y 24 años, que están presos por primera vez y por delitos leves. Además, casi la mitad de los presos, un 40 y pico %, están en prisión preventiva, o sea, todavía sin condena. Desde la defensa pública siempre se planteó que eso hay que modificarlo, que la respuesta no tiene que ser siempre punitiva, que no tiene que haber tantos presos en prisión preventiva, que además las cárceles para cumplir con la Constitución tienen que ser sanas y limpias. Pero te voy a contar que hay cosas, que yo entiendo lo que estás diciendo, pero la gente te va a decir, pero pará, lo dejan en libertad, sale, vuelven a hacer el mismo delito como pasó en la ciudad de Rosario, que un tipo fue detenido a la mañana, sí. Antes del mediodía con el mismo fiscal fue detenido de vuelta, fue dejado en libertad y a la tarde de vuelta, es decir, 3 veces en el día. Claro, pero Carlos, nadie nace así. Eso es un producto social. Y si el tipo robó a la mañana, bueno, por supuesto, por un robo no te van a dejar preso la primera vez, porque está, digamos, la prisión preventiva es una excepción.
Si hay una reiteración de casos, va a quedar preso. Pero si es solamente por delitos contra la propiedad, no va a estar preso un largo tiempo. Y la cárcel, en estas condiciones, no lo va a resocializar. O sea que ese hombre o ese muchacho, generalmente son jóvenes, sale y vuelve a lo mismo, porque generalmente están en situación de calle, porque el sistema penal recae en los sectores más humildes. Si tenía un trabajo, lo perdió. Generalmente, casi siempre, 100% de los casos, no tienen un trabajo formal. La mayoría no tienen familia o tienen familias muy dispersas. Entonces acá hay que poner el foco en el problema social de base que nosotros tenemos. Bueno, y en la educación. Sí. Bueno, eso, la educación. El 50% de los presos no tienen hecha la primaria. Bueno, ahí la está el primaria. tema. ¿Cuánto es el 50%? Yo hice un trabajo de campo en Coronda. Ajá. El 50% de los presos de Coronda no tienen terminada la educación primaria. Bueno, El eso. pibe que no fue a la primaria, no lo vacunaron, no comió, no fue al dentista, se Bueno, pero drogan por eso desde digo, chiquito. A ver, pero también entonces hay que pensar en una redactación de las cárceles. Es decir, yo creo que hay que Total. hacer más cárceles, pero que tengan a su vez determinadas, digamos, instalaciones Obvio. para que el tema educativo, porque Obvio. el paradigma es ese. La persona que logró en la cárcel por ahí estudiar, entendió y dio vuelta a su realidad. Totalmente. Lo vi, me fui a conocer las cárceles de APAC en Brasil, en Belo Horizonte, eso me fui con una funcionaria de la defensa en el mes de octubre del año pasado, y después, por mi cuenta, me fui a conocer las cárceles del País Vasco y de Cantabria. 2 lugares seleccioné en España porque sabía que estaban con esto, con otro tipo de modelo, con modelo de justicia restaurativa, en donde, o sea, vos no podés a todos darle la misma respuesta. Una cosa el narco, una cosa el homicida, una cosa el violador. Hay delitos graves. Tiene que caer el peso de la ley, el encierro con todo su rigor, por supuesto en cárceles sanas y limpias, y tratar de resocializarlo, aunque va a tener una pena larga. Ahora, todo ese cúmulo de delitos menores que hay, que generalmente están vinculados con delitos contra la propiedad, y cuando tocan contra la vida, tiene que ver con el alto consumo de sustancias, de estupefacientes, y también con el poco valor a la vida que le dan esos pibes, porque esos pibes que no fueron ni a la escuela, para ellos la vida no vale nada. Ellos ya saben que van a ir presos. Te digo que yo tengo mucho No, y territorio hasta en saben, esto. pueden morirse en ese día. Ya lo saben. Si el pibe que fue a hacer, que le abrió el tejido cuando se escaparon los 9 presos en esa fuga cinematográfica Sí. en Piñero, ese pibe tenía 15 años, le deben haber pagado 2.000 pesos para que haga eso, y lo bajaron con una ametralladora, lo mataron ahí, el pibe, ¿qué valor? Y ese chico capaz que iba orgulloso, porque hasta eso les da poder en sus barrios, tener un arma, vincularse. En este sistema penitenciario, donde tenemos pabellones de 80, 100, 110 muchachos, todo mezclado, el narco, porque acá las cárceles federales no existen, está mezclado con la nuestra. Claro, Sí. En pabellones Coronda, especiales, pero están sí, dentro en de la Coronda y misma. en Piñero están en pabellones especiales, pero en otros lugares hay algunos presos federales, están mezclados. Tampoco hay peces tan gordos, porque yo me recorrí los federales y la mayoría están por poco más que tenencia. Les meten asociación ilícita, pero después hacen acuerdo abreviado por tenencia. Y la tenencia para consumo, según la jurisprudencia argentina, no es delito. O sea que son números para la justicia federal vieja que necesita urgente una actualización. El sistema Bueno, se lo está haciendo el acusatorio. programa y nombramos lo más Dale, importante. dale. Justamente Porque me porque- encanta la charla A de ver, esta, me encanta. realmente es apasionante. Y yo voy a seguir hablando de esto, yo no voy a cambiar mi Pero perfil. el tema es ese. Usted fue jueza, camarista, todo el trabajo a nivel profesional, en la Defensoría General, pero ahora es candidata a diputada. La pregunta es ¿por qué? Después de todo ese currículum, así uno dice, ¿por qué meterse en la política? Cuando muchos por ahí capaz que le dicen, no te metas, ¿por qué? ¿Por Mira, qué la política? yo la verdad que soy la más sorprendida de todas, porque yo tenía otro proyecto. A mí me habían hecho algunas propuestas para otros cargos, inclusive más importantes que este, que soy tercera en una lista de diputada que encabeza la doctora Alejandra Rodena, actual vicegobernadora, que lleva a Marcos Clery, es la lista de Cristina, esta, indiscutidamente, es la única lista que Cristina Fernández de Kirchner apoya, Alejandra Beila, candidata a vicegobernadora. Yo venía diciendo que no a todo. No quería, tenía un proyecto particular que era, bueno, trabajar, armar alguna fundación, porque quiero trabajar el tema de la pobreza, todo esto que a mí siempre me movilizó desde muy chica, y poner un estudio jurídico con mi hija Cecilia, que es abogada, y quería, bueno, ayudarla un poco a que despegue en el ejercicio de la profesión. Nada grande, nada tan importante, pero ese era mi proyecto concreto. Y les digo que el último día, después de decir que no,
recibí un llamado de parte de Florencia Cariñano invocando que era un pedido de Cristina y no pude decir que no. Pude decir que no. Es como Torre del Cielo, lo llama Macri y no puede decir, se derrite con Macri. Pero yo, es lo mismo, a ver, yo no es que me derrita, yo no vengo de la política partidaria, pero yo pongo el ojo en las cosas que a mí me importan. Y yo creo que el proyecto de Cristina y de Néstor fue el único proyecto que tuvo en cuenta todo esto que venimos hablando, que es tener un Estado más igualitario. Yo todo lo demás no sé nada. Yo me junto en reuniones políticas, hablan de este, del otro, no conozco a nadie, la verdad que no sé nada. Y bueno, y mi familia, lejos de lo que yo pensaba, que me iban a decir, no, mamá, no, todos emocionados, sí, mamá, metete. Bueno, mi marido, no, pero, por supuesto, metete, esto es lo tuyo. Hoy, bueno, encabeza la vicegobernadora, claro. La lista es una muy buena lista. Divina la lista. Tiene la posibilidad de hacer, digamos, de incorporar en esta amalgama que se va a hacer de tantas listas que hay, porque son como 7, 8, no sé cuántas. Sí, es una lista, digamos, tiene expectante por los yo no nombres sé que si hay, quedo, ¿no? porque soy tercera. Bueno, pero te digo... Ojalá que sí, que la gente no vote, porque ahora ya me entusiasmé, quiero entrar. Bueno, pero a poner orden ahí cuando adentro terminás del de armar diputado. después la final, la que vas a pasar las pasos, sí. Con todo lo que hay en todas las listas, realmente el peronismo hace una oferta electoral muy buena. Muy buena. Hay que decirlo. Sí, porque así como criticamos todo, hay que decir las cosas como son. Y la lista nuestra, Carlos, es divina. Porque es multifacética. Venimos todos de distintos lugares. Yo estoy chocha. Gente joven, y su participación en un estrado de la Cámara de Diputados abordando estos temas, que no lo vi en otras listas, es decir, se termina de acomodar de que hay un abanico de poder abordar todos los temas, sobre todo en el tema seguridad, que es el tema central, pero también que tiene un correlato con el tema penitenciario. La representante en ese grupo. Pero no es el único tema que a mí me interesa. Yo tengo mucho foco puesto en la producción local, respetando la idiosincrasia de todos los 19 departamentos que me los recorrí, sobre todo acá en la zona de las colonias, de Aarón Castellano, donde yo provengo, conozco bien el tema. Pero eso va a ser motivo para otra entrevista, bueno, porque ya se nos fue el tiempo, lamentablemente. Dale. Y tengo 2 proyectos ya para presentar. Sí, ya tengo 2 proyectos. Gracias por haber venido. Pausa y ya seguimos con el invitado especial, Martín de Güemes, aquí en el estudio. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Son solo 6 pasitos, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Sin Mordaza, periodismo independiente. Sin Mordaza, el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe. Sin Mordaza, el Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros Martín Miguel de Güemes. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Bueno, justamente es un descendiente de que normalmente todos conocemos, a Martín Miguel de Güemes, y está de visita en la provincia de Santa Fe, con alguna particularidad porque él nació en territorio santafesino, en Rosario, pero vive en Salta y ya nos contará un poco de la historia y además el motivo. Pero yo le voy a pedir que quede bien como su apellido, porque es más largo que Martín de Güemes. A ver, dígamelo. Arrobarrena. Buenas noches. Leiva. De Coronda. Sí. Así que mi antepasado santafesino era hermano de Manuel Leiva, el congresal de Constituyente. Ambrosio Leiva era mi bisabuelo era Arrobarrena Leiva. Así que tenemos mucha relación con Concordia, Entre Ríos, Gualeguaychú y Santa Fe y Entre Ríos. Mirá vos. O sea que mi parte materna es litoraleña. Mirá. Así que yo me siento comodísimo acá. Sí, claro, el 50% de la sangre. Y ya estoy viniendo tan seguido que ya no sé si voy a abandonar Salta. Que es la otra parte. Pero bueno, pero al año se fue a vivir a Salta ya. Sí, ya me fui a vivir a Salta. Pero sobre todo yo tuve un amor muy grande por Salta porque desde los 7 años hasta los 40, todos los veranos yo iba 2, 3 meses a Salta. Mira. Mis amigos, yo vivía en Buenos Aires, iba a un colegio en San Agustín. Todos iban en Machetos, iban a Punta del Este, Mar del Plata, porque en Salta hace mucho calor y yo me iba a Salta. Mirá. Y no hacía mucho calor, es mentira eso. Verano en Salta es un verano excepcional. Vayan en verano, y aparte van a tomar buen vino, unas buenas empanadas. Ahora, ¿cuántos descendientes quedaron de Martín de Güemes? Bueno, hubo 2 ramas. Una, la de Martín María del Milagro, que fue gobernador de Salta en la época de Urquiza. La otra, Martín Gabriel Güemes, que fue gobernador de Salta en la época de Roca. Ambos fueron senadores nacionales. Y de esa rama hay
varios, no puedo decir cuántos, porque son chosnos sobre todo hay varios. Tataranietos quedan muy pocos. Y de la otra rama, de la rama de Luis, que es la rama mía, Adolfo Güemes fue gobernador de Salta, radical, y quedaron el médico famoso, Luis Güemes, que Favaloro le puso Luis Güemes, Güemes no por el general Güemes, le puso por Luis Güemes. Exacto. Y hubo varios más, chosnos somos de esa rama, debemos ser unos 40. Epa. Unos 40. Pero en cada generación hay uno que se dedica a la historia. Ajá. Hemos tenido muy buenos historiadores. Hay una obra que yo siempre digo, yo me baso en 2 obras fundamentales para hablar de Güemes, que es la de Bernardo Frías, Historia del general Güemes y de la provincia de Salta, o sea, de la independencia argentina, que es la contestación a la de Belgrano, de Mitre. Son 6 tomos. Epa. Sí. Muy difícil de conseguir. Ya la hemos reeditado. Bueno. En la comisión del Bicentenario buena. ya la voy a conseguir. Y la otra es Güemes Documentado, que es un trabajo de 4 generaciones de nuestra familia, basada en el archivo del general Güemes, que se fue ampliando. Son 12 tomos, están en internet, www.güemes documentado, ahí pueden sacar todo. Tomo 6 son las cartas privadas del general Güemes. Ah, qué bueno. Con San Martín, con Belgrano, con Artigas, con Bustos, con Francisco Ramírez, con muchos. Con López no tuvo carta. Mira. Pero López hace una referencia muy linda en una carta sobre Güemes y lo que estaba haciendo Güemes. Cuando el Cabildo de Salta le pide ayuda y él no puede dársela por el conflicto que tiene acá, ¿no? Bueno, si son 6 tomos de un lado, 6 tomos del otro, yo no voy a poder... 12 del otro. En 15 minutos contar un poco lo que sí usted habrá hecho una síntesis para describirlo a Güemes. Yo escribí 2 libros. Uno se llama General Martín Miguel de Güemes, La soledad de la misión y La fuerza de la gloria. Ajá, bien. De alguna manera fue después de un combate cultural con Patricia Pascuali, que nació en Rosario, que escribió sobre San Martín, La soledad de la gloria y la fuerza de la misión. Y yo dije, no, Güemes tuvo la soledad de la gloria, y bueno, era lo contrario de lo que yo estoy diciendo, ¿no? Es decir, Güemes era la soledad de la misión sanmartiniana y la gloria de ser el único general de la independencia que murió en combate. Él fue un militar de carrera. Desde los 13 años hasta los 36 fue asumiendo grados en campo de batalla. Ganó la batalla de Suipacha, ganó la batalla de Puesto Grande del Marqués, ganó la batalla de Tuscal de Velarde, ganó la batalla de Rosario del Lerma, combatió en la defensa y reconquista de Buenos Aires, premiado por el rey. San Martín le dio los cargos más importantes, jefe de la vanguardia del Ejército del Norte y general en jefe del Ejército de Observación sobre el Alto Perú antes de morir Güemes. Y realmente fue el único general de independencia que muere en combate por la causa sanmartiniana. Y la causa sanmartiniana es la causa americana e independencia de nuestra América del Sur. Usted me nombró varias batallas que yo, tratando de acordarme, no tengo una memoria lúcida, en los libros de historia no están algunas batallas, salvo la más conocida. Suipacha sí. Bueno, sí, por supuesto. Digo, ¿la historia que se escribió a través del Ministerio de Educación hizo justicia o le quedó en deuda con Güemes? La historia la comenzó el político más importante de Buenos Aires, el caudillo de Buenos Aires, que se llamó Bartolomé Mitre. Sí. Él y Vicente Fidel López, que hizo también una parte importante, tuvieron el archivo Güemes en sus manos porque Domingo Güemes y Luis Güemes, el médico, los conocían. Mitre murió en los brazos de Luis Güemes, el médico, como Roca también. Y Luis Güemes le prestó ingenuamente los papeles a Mitre y a Vicente Fidel López. Mitre tenía una frase: hay 2 clases de tontos, los que prestan libros y los que lo devuelven. Bueno, él se guardó los documentos principales que demostraban que Güemes no era lo que él había minimizado, la geografía donde había combatido, había minimizado la capacidad militar y había minimizado la guerra, aunque ahí tiene sus cambios también, ¿no? Consecuentemente, escondió todo lo que significaba la relación tremenda de Güemes con San Martín. El plan combinado de independencia sudamericana, que era avanzar hacia Chile, por la cordillera de los Andes, cruzar en mar a Lima, y Güemes contener las invasiones y después avanzar hacia el Alto Perú, Cusco, Lima. O sea, un juego de tenazas. Sí. Eso no se pudo cumplir porque lo asesinaron a Güemes en Salta.
Cuando digo asesinado, digo porque hubo gente que dejó hacer y dejó pasar a las tropas realistas que entraron. Ah, Hubo traición. hubo traición. Hubo traición de acuerdo a intereses, porque la historia tiene intereses Claro. y situaciones, ya estaba cansada. Por más que sea hace mucho tiempo, también se jugaban la política jugaba bastante también. No, es que cuando yo a veces escucho a algunos historiadores que tienen tinte clasista y de lucha de clase y todo, yo les pregunto a veces, porque la oligarquía salteña lo mató a Güemes, dicen, ¿no? Y yo le pregunto, ¿cuántos hoy darían su plata durante 15 años de guerra? Ganados, mulas, caballos y su misma cuero. ¿Cuántos? Si tuviéramos una guerra, ¿un mes? No sé, si un mes. Si Los están ricos de dispuestos a dar hoy eso. hablo, ¿no? Sí, sí. Pero eso sí, y bueno, evidentemente se enfrentaron con un hombre que tenía una visión superior a la que tenían ellos y que tenía un horizonte a construir mucho más grande, que hubiera sido formidable, porque hubiera sido los Estados Unidos de la América del Sur, lo que pensaba San Martín, Belgrano y Güemes. Pero ellos no, ellos tenían un país más localista, más defender su... su comarca, digamos. Hacer como los gatos. Sí. Los gatos mean el territorio para que nadie entre, ¿no es cierto? Bueno, ellos mearon el territorio y mandaron una historia que lo mandó a Güemes a la frontera, como al gaucho Martín Fierro, lo borraron del parte de batalla en la batalla de Suipacha, Castelli lo borró del parte, a pesar de que Güemes, está comprobado, fue el vencedor de la batalla, y lo borraron del campo, del parte de la historia también, del gran parte de la historia. Consecuentemente se tardó 100 años en hacerle un monumento a Güemes. Sí. Ya estaba la ley para el monumento. 100 años se tardó. Y se siguió tardando para hacer el día del feriado nacional y el día de héroe nacional. Yo estaba en contra también ya a esta altura del partido que lo pusieran como por ley héroe nacional. Pues yo decía, diputados y senadores poniendo un héroe. No, el héroe ya fue. Güemes era un héroe. Lo que tenía que hacer es realmente estudiarlo. Y eso, bueno, ayuda un poco el feriado porque hoy ustedes se acuerdan de eso gracias a esto, si no, no se acordaría. Claro. En este caso, ¿y qué pasa con el norte? Porque es cierto que por ahí en la zona más sur del país, por ahí está medio olvidado. Ahora, ¿qué pasa en Salta, en Jujuy, en Tucumán? ¿Cuál es la visión que ustedes tienen? Yo te ¿Lo voy a decir defienden en Salta en serio o no? Yo te voy a decir mi visión. Sí. Yo hace 15 años que recorrí más de 300 escuelas a lo largo y ancho del país. Que he estado desde Ushuaia a La Quiaca, de Mendoza a Misiones. Hemos puesto más de 50 bustos de Güemes, hemos dado charlas en Intendencia, todo Güemes no está olvidado. En el sur, hoy, si yo les paso la cantidad de escuelas y lugares que están haciendo fogones por Güemes y que me piden como si yo fuera Güemes y no soy Güemes. Soy y no soy. Soy en el sentido que yo trato de revivirlo. La sangre, claro, pero... Que les mande un mensaje. Y cuando les mando a la escuela de La Quiaca, a la escuela del Chaco Gualamba, del Chaco, mandan agradecidos, porque están armando ellos. Hoy en la Argentina, un héroe nacional que tenga la repercusión que tiene Güemes, hay pocos. Ahora, ¿por qué tenemos esta mala costumbre de achicar o dar... Por ejemplo, tenemos un intendente en Puerto General San Martín que está reivindicando Punta Quebracho, donde Lucio B. Mansilla terminó de destruir a la flota enemiga que venía a comercializar y usar el río, y donde realmente, para mí, comienza realmente la República, y terminábamos con todo este avasallamiento del inglés y los franceses hacia el norte que iban a buscar mercadería. Y no está en los libros de historia. Lo está haciendo un intendente a fuerza de imponer. ¿Por qué la historia se encargó de elegir a algunos próceres y otros no? Hay una historia oficial que se encargó de poner en las estatuas unos y afuera de la estatua otros, al arrabal. Sí. Pero después apareció el revisionismo. En las historias de los buenos revisionistas, Vicente Sierra, Julio Irasusta, José María Rosa, Fermín Chávez, en esa historia está lo que me estás diciendo. Está. Lo que pasa que lo que no hay es un sistema educativo que equilibre. No hay por qué suprimirlo a Facundo Quiroga
o suprimirlo a Sarmiento. Los dos son parte de la historia. Y Sarmiento es el montonero de las letras y otro es el montonero de los llanos. Pero Sarmiento es un montonero de las letras, porque Sarmiento, habiendo hecho el sistema educativo, no hay que ahorrar sangre de gaucho porque es lo único que tienen de humano. Y cuando lo degolló al Chacho estaba contento que lo había degollado. Y el Chacho, Peñalosa, en el Tratado de la Banderita, había apresado hombres de los coroneles de Mitre, y cuando se fueron a hacer el traspaso de prisioneros, del lado de los coroneles de Mitre habían degollado a todos los gauchos del Chacho. Y el Chacho le entrega a todos los prisioneros. Entonces lo mira al jefe, que era general de la Confederación, el Chacho, cuidado, ¿no? Y le dice, ¿de qué lado está la civilización? ¿De ustedes o de nosotros que dicen que somos los bárbaros? La historia argentina hay que entenderla. Y Sarmiento también la entendió a su manera, porque cuando uno lee Recuerdo de Provincia se da cuenta que tenía una tradición metida atrás y que tenía unas ganas de ser Quiroga, porque era Quiroga. Era Sarmiento Quiroga, pero Quiroga era mucho más fuerte socialmente. En nuestro país también el resentimiento ha sido muy fuerte, muy difícil de superar. Hay un poema de Jaime Dávila, que es el resentimiento, que dice: a nuestro hermano, a nuestro compatriota, el resentimiento lo ha hecho mi enemigo. Y eso, y Jaime Dávila. Bueno, para mostrar un poco que la grieta también ya existía en esa época. Claro, la mirada porteña y el resto. Lo quería traspolar a la actualidad también ahora. En la actualidad, no sé cuándo se escriban los libros de historia de este tiempo, cuánto van a desaparecer y qué van a ser los buenos y los malos de toda esta historia. En el año 1910, para el centenario, se escribieron libros muy importantes. Ricardo Rojas escribió La Restauración Nacionalista, y no estaba hablando de nacionalismo con Z, de nazismo, ni tampoco del nacionalismo que apareció después. Estaba hablando de cómo integrar al país a través de una educación nacional. Porque había muchísimos inmigrantes, entonces había que integrarlos al país. Y estaba bien que se integrara. Y Joaquín B. González escribe un libro que es de una actualidad tremenda. Dice, en los argentinos hay un morbo que viene desde el comienzo de la Junta de Mayo, y lo define como la ley del odio entre los argentinos. Esa ley del odio nos ha hecho perder todas las posibilidades, dice el que fue ministro de Roca, Joaquín B. González, el que discutió con Indalecio Gómez Salteño la ley Sáenz Peña de voto secreto universal y obligatorio. Indalecio era salteño, había nacido en Molinos, y Joaquín había nacido en Chilecito, La Rioja. Hombres del interior pensaban el país también para adelante. Y este morbo lo tenemos todavía. Yo digo una cosa y salta el otro, no, para, yo ya estoy con este. Y es así, todo lo partimos, todo permanentemente. El fútbol es lógico, pero ya las demás cosas, claro, hay que salir de las trincheras. La verdadera cultura política es salir de la trinchera, converger sobre un centro donde podamos dialogar y llegar a proyectos comunes, donde alguno tiene que conceder, por supuesto, y el otro también, pero si creemos que un país, el bueno está de un lado y el malo del otro, estamos mal, Martín, el hecho de que venga a Santa Fe y que has estado en otras ocasiones y que lo busquen, también tiene que ver por esto, por la relación con López, a pesar de que no hubo carta entre ellos, ¿es así? ¿O estuvo dando una charla esta tarde también? Tenemos un acto muy lindo en la casa del brigadier López, que yo prometí a mis amigos, a Sergio y a Ariel, y a la gente del Instituto Sanmartiniano y Belgraniano, que iba a venir a estar en el homenaje a López. Porque, lo digo de corazón y lo digo ya a los 71 años, que uno ya no alambica, ¿no? La realidad es que yo no soy un portador solamente de apellido, yo me dediqué a estudiar y me doy cuenta que tiene influencia eso, y quiero que López sea una figura reconocida. Entonces, que venga un descendiente de Güemes, que se dedica a la historia. ¿Lo estudiaste, López? Sí. Porque realmente fue importante. No, López. bueno, ustedes tienen un historiador que yo admiro mucho, José Luis Busaniche. Sí. Busaniche es un historiador de primer agua. Yo fui alumno, no fui alumno, sino fui discípulo de Fermín Chávez, enterriano, que era un admirador de Busaniche. Y Fermín era un revisionista peronista. Y Busaniche no, era un liberal con una concepción formidable de objetividad. Está la historia argentina de Busaniche, están los Hechos y Hombres de Santa Fe. Yo tengo una muy linda biblioteca, entonces
Cuando vengo a Santa Fe, después me voy y empiezo a buscar y encuentro todos mis libros que tengo. Cosa que yo no sé si pasa eso en Salta, pero acá cuando apareció la democracia con Bernet fue un gran enamorado de tratar de poner en valor la figura de López. Cosa que... Y hablaba del norte grande también. Sí, bueno, por eso le digo. Y el tema es, en Salta, digamos, se lo mantiene, digamos, en el gobierno, se trabaja con la figura de Güemes muy fuertemente, o se lo tiene ahí como ya, como es parte del mobiliario, ni le damos pelota. No. Acá se trabajó muy fuerte con la figura de Güemes. Los primeros fueron los historiadores, salteños y fuera de Salta, que empezaron a reivindicarlo y a ponerlo en el lugar que correspondía. El Día del Escritor fue hace poquito, Leopoldo Lugones lo puso a Güemes con la Guerra Gaucha y su libro El Payador. El libro El Payador lo presentó delante del presidente de la República. ¿Usted se imagina hoy un libro de ese calibre que esté el Gabinete Nacional escuchándolo al poeta? Bueno, ahí estaba Roque Sáenz Peña, estaba Victorino de la Plaza, estaba Carlos Ibarguren, estaba Gregorio Velo, todo el gabinete de Sáenz Peña escuchándolo al poeta hablar del payador que era Martín Fierro. Usted dirá, tenían tiempo. ¿Y ahora? Tienen tiempo para ver fútbol, ¿no? O para el teléfono. Cuidado, no se ofendan, pero es así. Yo lo he visto a muchos amigos que son así, políticos, y vos vas a hablarle de un tema importante, para que estoy viendo el partido de fútbol. Y así. Bueno, yo creo que esa fuerza que tuvo los historiadores, los poetas, los músicos, transmitiendo a Güemes, después se hizo una política de Estado. Yo armé una comisión, que es una comisión provincial de los bicentenarios, que todavía existe hace ya 15 años, donde que mi planteo era, Salta fue esencial en la guerra de independencia y en la historia argentina. Sí. ¿Cuál es la forma de rescatar nuestra identidad? Es valorar los hechos y las personalidades de Salta que han tenido fuerza. Si nosotros creemos en el turismo y creemos en las posibilidades económicas y políticas de Salta, tenemos que reivindicar eso. Esa comisión todavía existe y hemos reivindicado todo lo que se podía reivindicar de Salta, no tratando de pasar sobre otra provincia, sino, es más, tratando de integrar a otra provincia. Yo me quedaría charlando con él un montón, pero Bueno, se nos fue el tiempo. Lamentablemente ya se fue el tiempo del programa. Te agradezco muchísimo que hayas venido a compartir. Pero ojalá vuelvas a visitarnos y seguimos charlando porque... ¿Y ustedes visiten Salta? Vamos a visitar. Vamos a ir. A ustedes, en 7 días nos volvemos a encontrar aquí, por esta misma señal y en este mismo horario.